Muy bien, si usted tiene una Biblia, vaya al libro de Malaquías, por favor. Hemos estado estudiando el libro de Malaquías por varias semanas, tratando de exprimirle un poquito más a la palabra de Dios. Creo que es bueno tratar de ir a otras porciones menos conocidas y tratar de irnos un poquito más profundo y tratar de estudiar un poquito más otros textos, otros libros de la Biblia que no son tan recurrentes. Y en este tiempo hemos estado estudiando el libro de Malaquías, un libro muy peculiar, 4 capítulos, 26 preguntas que se hacen ahí, 24 veces se menciona el nombre de Jehová de los ejércitos. Un poquito extraño que se mencione tanto este nombre. Y es un libro que es un reclamo de Dios al pueblo de Israel. Y yo creo, hermanos, que algo en este texto nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida, porque toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, espero que pueda ser de bendición, hermanos. Y bueno, vamos a prepararnos. Le voy a pedir que lea conmigo versículos 2, 3 y 4 de capítulo 3. Capítulo 3, versículos 2 al 4. El 1, déjame leerlo para usted, dice: He aquí yo envío mi mensajero. ¿Alguien sabe quién es ese mensajero que promete? Juan el Bautista, eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿correcto? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una profecía de que Cristo vendría. Ahora leamos todos versículo 2 al 4, por favor. Dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vamos a orar. Pídale a Dios que le hable a su corazón en este tiempo de la palabra de Dios. Señor, queremos en esta noche reconocer que nuestra fe necesita de alimento, y no hay mejor alimento para la fe de un creyente que la palabra de Dios. Por eso te ruego que tú alimentes nuestra fe, te ruego que tu Espíritu Santo use tu palabra para hablarnos a nuestra vida, que nos consuele, que nos fortalezca, que nos desafíe, que nos ayude a crecer en la fe y ser mejores para ti. Bendice, Señor, este tiempo de predicación, lléname de tu Espíritu y también los oídos de todos los que estamos aquí, de manera que tu palabra pueda hacer su función. Tu palabra promete que cuando sale las escrituras y son predicadas, no vuelven vacías, porque tú cumples un propósito al permitir que tu palabra sea predicada. Bendice y usa este tiempo de predicación, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Miren, a veces como creyentes nos confiamos en nuestra vida y a veces empezamos a vivir nuestra vida como si Cristo tardara en su venida. Pero deberíamos de vivir una vida de tal manera que estuviéramos listos para que cuando Cristo regrese por nosotros. Algo así como aquel jardinero del que leí. Un jardinero que se dedicaba a podar, a mantener los jardines de una propiedad muy elegante en el norte de Italia. Pues él se dedicaba a recibir también a muchos turistas, y en una ocasión estaba yendo un turista a través del castillo, de los terrenos, de los jardines tan preciosos que había allí, y mientras el visitante y su esposa estaban ahí pues contemplando la belleza del panorama europeo, le preguntó: por cierto, ¿cuándo fue la última vez que estuvo aquí el dueño? Yo veo que ustedes mantienen muy bien sus jardines. Y entonces el jardinero le dijo: hace unos 10 años, respondió.
Y el visitante le preguntó, ¿y entonces por qué mantienen tan bien los jardines? Pues hace 10 años que no viene el dueño. Y el jardinero le dijo, porque espero que regrese. Y entonces le preguntó, ¿viene entonces? ¿Va a venir pronto el dueño? Y él decía, pues no sé cuándo vendrá, pero yo estoy listo para recibirlo, yo lo espero hoy, decía. Y mire, la vida de los cristianos podría ser diferente si usted y yo esperáramos que Cristo viniera hoy en la noche. La Biblia promete que Cristo habrá de regresar. Y si usted y yo tomamos en nuestra vida muy a pecho el hecho de que Cristo va a regresar, yo creo que usted y yo tendríamos una mejor vida. ¿Cuánta ansia tiene usted por el regreso del Señor Jesucristo? Déjame preguntarle si usted está preparado para que en esta noche se enfrentara al Señor Jesucristo y que usted le diera cuentas al Señor. Si Él viniera en esta noche, ¿usted le podría dar buenas cuentas? Y mire, a veces no estamos listos para el regreso de Cristo porque no estamos tan enterados, no sabemos tanto acerca de la segunda venida de Cristo. Pero usted debe de saber que una de las más grandes promesas de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, es que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez a la tierra y va a hacer muchas cosas y va a organizar muchas cosas aquí y va a desorganizar muchas cosas aquí. Mire, el libro de Malaquías, hermanos, profetiza la venida del Señor y usted, como notó, inmediatamente habla de un mensajero, Juan el Bautista, y que él vendría y que purificaría el templo, que el Señor Jesucristo lo purificó 2 veces y que también sería deseado por toda la gente. Sin embargo, hermanos, si usted estudia con profundidad lo que dice la Biblia de la venida del Señor, usted va a darse cuenta que habla de 2 venidas del Señor Jesucristo, no nada más de una. Y quisiera en esta noche tomar un momento este pasaje que estudiamos o que vamos a estudiar y vamos a hablar de la segunda venida en el libro de Malaquías, ¿de acuerdo? Entonces quiero que usted vea un poquito de qué dice este libro de Malaquías acerca de la segunda venida de Cristo. La semana pasada hablamos del versículo 1 y dijimos que ya se cumplió eso, porque vino el mensajero, Jesús dijo que era Juan el Bautista y se cumplió y el Mesías vino y él vino con la encomienda de traernos salvación, traernos el perdón de nuestros pecados y dar vida eterna a todo aquel que confía en Él como su Salvador. Así que vamos a hablar un poquito de la segunda venida del Señor Jesucristo en esta hora, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que usted note que la segunda venida de Cristo es ligeramente diferente a la primera. La verdad es que en la primera venida de Cristo el propósito fue traer salvación. Pero la segunda venida tiene otro propósito, ese propósito de cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo que aún no se han cumplido o de otra manera cumplir todo lo que se quedó pendiente, ¿sí? Ahora yo lo podría resumir en 3 propósitos de la venida de Cristo por segunda vez. Ahora esta es traer juicio a las naciones y a las tribus de Israel. Número 2, venir por los creyentes y llevarnos con Él para estar permanentemente con Él. Y número 3, Él viene a gobernar a la tierra para establecer su reino por 1000 años, que así se muestra en el libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis. Entonces, recuerden, hermanos, que la Biblia habla mucho de las profecías de la venida del Señor. Ahora, pero si usted analiza todo lo que la Biblia dice acerca de la venida del Señor, usted va a empezar a darse cuenta que hay diferencias entre la primera venida y la segunda venida. La primera para salvar, la segunda para enjuiciar, la primera para establecer su iglesia, la segunda para reunir a sus iglesias en el cielo con Él. Y si usted se da cuenta, el Nuevo Testamento profetiza la segunda venida de Cristo. Aunque ya había venido Cristo, en el segundo testamento nos muestra que Jesús va a regresar. Ahora, hay algo muy interesante en el Antiguo Testamento, y es que los profetas, cuando hablaban de la segunda o venía a hablar del regreso de Cristo o la venida del Señor,
en la mente de los profetas no estaba muy claro cómo iba a suceder. Mire, un profeta podía hablar de la venida del Señor y en un momentito hablar de la venida del Señor y hablar de la primera y de la segunda combinadas. ¿Sí está conmigo? Porque los profetas no sabían cómo iba a ocurrir esto. Mire, ahí hay un pequeño diagrama, no sé si ahí lo puede poner, hermano, un pequeño diagrama que espero pueda ayudar. Un teólogo escribió esto y hizo un dibujito que me gustó y que pienso que puede ser de ayuda para usted. Pero básicamente este escritor decía algo bastante interesante. Él decía que un profeta, cuando veía las cosas que serían del futuro o escribía acerca de la venida del Señor, él solamente veía como en una línea recta y veía solamente ciertos sucesos. Por ejemplo, veía, ahí usted ven 3 montañas, ¿no? Se ve una montaña y en la primera montaña estaba por ejemplo, el nacimiento en Belén, ¿no? Eso lo ve Miqueas. O por ejemplo el Calvario, ahí está la cruz, ¿verdad? El Calvario, eso lo vio Isaías y también Daniel dijo que moriría el Mesías. Y también si ve a la siguiente montaña, o el Pentecostés, todavía en el Pentecostés, Joel habla del Pentecostés. Luego la siguiente montaña habla del anticristo, el siguiente evento, ¿verdad? El anticristo, en Daniel 7, también se ve el sol de justicia del que habla Malaquías, ¿verdad? En capítulo 4, que en un tiempo llegaremos a hablar del sol de justicia del Señor Jesucristo. Y luego habla también del reino y habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, habla del reino, como lo dice Isaías, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 10, capítulo 11. Hay muchos capítulos que hablan del reino de Dios y también habla de los cielos nuevos y la tierra nueva en el Antiguo Testamento. Pero hubieron ciertas cosas que ellos no lograron ver y este dibujito nos hace ver que hay como valles, ¿no? Así como hay montañas, hay valles. Por ejemplo, los profetas nunca hablaron de la era de la iglesia. Nunca hablaron de que iba a durar 1000 años el reino. Nunca hablaron cosas específicas acerca, por ejemplo, del anticristo, como lo hace el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, hay como que ellos hablaban de la venida del Señor como un solo evento. ¿Está conmigo? Pero nosotros, al ver la historia, al ver cómo ya se cumplió la primera venida de Cristo y se cumplieron muchísimas profecías, ahora nosotros vemos cómo Jesús dijo que Él vendría otra vez y que Él iba a cumplir todas las demás profecías halladas en el Antiguo Testamento. Entonces, usted cuando lee el Antiguo Testamento muchas veces va a ver la venida del Mesías, pero acuérdese que ellos revolvían la primera y la segunda venida. Déjame poner un ejemplito. Isaías 9:6 es muy famoso. Habla del Señor Jesucristo. La Biblia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahora, cuando usted escucha eso, habla de la venida del Señor, pero habla de las dos venidas revueltas, ¿sí o no? Primero habla del nacimiento y luego habla de que va a ser príncipe, pero que Jesucristo en la primera venida no fue príncipe de nada, no fue rey de nada. Él sabía que lo iban a hacer rey y se alejó. ¿Sí o no? Usted recuerda lo que dice el Nuevo Testamento. Porque la primera venida del Señor fue para traernos salvación. La segunda para gobernar y reinar y enjuiciar. ¿Está conmigo? Entonces, son dos diferentes. Y quiero que usted sepa, ahí en Malaquías capítulo 3, lo que leímos, empieza con la primera venida, ¿sí o no? Cuando dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero luego ve el versículo 2, cambia de tono. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Acuérdense que la Biblia dice que cuando Cristo regrese, toda rodilla se doblará delante de Él. Aún los grandes gobernantes como Trump o como Putin o cualquier gobernador
China o de Israel o de Brasil o cualquier nación poderosa que usted diga o mande, todos los gobernantes doblarán la rodilla ante el Señor Jesucristo. Yo nada más quiero ver eso, ¿verdad? Me va a gustar verlo, ¿verdad? Y que toda soberbia y que toda potencia, todos se quiebren ante el Señor Jesucristo. Pero eso todavía no ocurre. Entonces eso es algo que ocurrirá en el futuro. ¿Sí está conmigo? La segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, pero quiero que usted piense en esto. Entonces, vea qué más dice acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces está hablando de cosas que aún no se cumplen. ¿Está conmigo? El día de hoy ni siquiera existe realmente el sacerdocio de los levitas como antes. ¿Se acuerda que antes estaba o el tabernáculo judío, o el templo, o el segundo templo, o el tercer templo, como realmente hasta un segundo templo, ¿verdad? El de Zorobabel fue el último, y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero ya después de eso, el día de hoy no hay ni templo judío. ¿Está conmigo? Entonces no hay sacerdocio de los levitas. Pero eso se va a cumplir un día cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Ve usted? Entonces, este pasaje habla de la primera venida y de la segunda venida ahí cerquita. Solamente que ellos veían así, ¿verdad? Veían como en un solo evento. Pero para nosotros, que ya vimos la historia, que ya vino Cristo por primera vez, ya prometió que habrá de regresar, ya tenemos la Biblia del Nuevo Testamento, sabemos mucho más claramente que los del Antiguo Testamento cómo se van a dar las cosas. ¿Sí está conmigo? Entonces, ahora, quiero que usted piense en esto. La primera venida de Jesucristo se cumplió literalmente al pie de la letra. ¿Está conmigo? Las profecías se cumplieron literalmente. Se cumplió la venida del mensajero llamado Juan el Bautista. Se cumplió el nacimiento literal del Señor Jesucristo. Se cumplió todas las profecías respecto a su muerte, su resurrección. Se cumplió al pie de la letra. Ahora, esto nos deja a nosotros una enseñanza. Si todo se cumplió al pie de la letra y Dios cumplió sus promesas, usted debe de tener confianza en que todas las cosas que Dios promete las cumple. ¿Está conmigo? Todo lo que prometió en su primera venida lo cumplió. ¿Por qué habremos de dudar que Dios va a cumplir sus promesas para hoy? ¿Está conmigo? O todas las profecías acerca de la segunda venida, también debemos de confiar firmemente que sí va a venir otra vez y que va a cumplir todas las profecías sobre su segunda venida literalmente. Mucha gente dice, no, es que está muy difícil que se cumpla todo eso, pero usted observa cómo está el mundo. Es más, últimamente hay mucho ruido, Estados Unidos y Rusia y China. Usted ve en la Biblia y se habla de Rusia y se habla de China, se habla de los del Oriente en el Apocalipsis. Entonces, usted puede realmente ver que las cosas de la Biblia se van cumpliendo poco a poco. ¿Está conmigo? Entonces, si usted ve que se cumplieron ya las de la primera venida, Dios va a cumplir todas las profecías de la segunda venida. ¿Está conmigo? Y usted puede tener confianza en lo que Dios promete. Debe de tener esperanza firme. Y mire, todo lo que prometió en la primera venida, como se cumplió, Dios va a cumplir todo lo que Él promete en su segunda venida o en las cosas que Él promete para nuestra vida cristiana. No duden de las promesas de Dios. Algo que el cristiano debe de aprender a hacer es a tener fe en lo que Dios promete. Dios suple, Dios protege, Dios bendice, Dios guía, Dios salva, Dios da seguridad de salvación, Dios promete y Dios cumple. ¿Está conmigo? Entonces un cristiano debe de aprender a confiar en Dios. Y yo creo que si nosotros vemos todo este panorama y ya vimos cómo se cumplió una parte, Dios a su debido tiempo, cuando Él mande de los cielos a su Hijo de regreso por nosotros, va a cumplir al pie de la letra todo lo que prometió para su segunda venida. ¿Ve? Entonces, como cristianos debemos aprender a tener confianza en las promesas de Dios. Todas las promesas en Él son sí y amén, dice la Biblia. Entonces, Cristo va a hacer que se cumplan las promesas, ¿sí? Las profecías. Entonces, tenga confianza en Él. A veces dudamos de que Él está con nosotros, dudamos en tiempos difíciles de Él, pero no hay razón por la cual dudar de Él.
porque Él ya cumplió, ¿verdad? Él ya cumplió las profecías de la primera venida, ¿ok? Entonces, ¿qué nos enseña hasta ahorita este pasaje? De la primera y de la segunda venida de Cristo revueltas, pero también nos enseña a confiar en Dios, en las promesas, ¿ok? Ahora también la segunda venida de Cristo en este pasaje tiene un propósito muy especial. La función de la segunda venida en este pasaje dice que es para purificar a los sacerdotes judíos, ¿sí o no? En el versículo número ¿cuál? 3, ¿no? Y se sentará, está hablando en el futuro, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, no purificó el sacerdocio. Habló a ciertos sacerdotes, pero nunca purificó el sistema levítico sacerdotal. ¿Está conmigo? Eso no lo hizo Jesús. Por lo tanto, creemos que lo va a hacer en la segunda venida. Ahora, un detalle interesante es que en toda la carta de Malaquías, los sacerdotes son denunciados, son acusados y condenados. Vea capítulo 2, versículo 1, ahí es un ejemplo. Ahora pues, oh sacerdotes, los levitas, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, Dios estaba muy fuerte hablando en contra del sacerdocio levita. ¿Sí está conmigo? Pero aquí está diciendo: yo un día voy a regresar y los voy a purificar, voy a poner orden en el sacerdocio. ¿Está conmigo? Ahora, Cristo habrá de renovar la tribu de Leví de sacerdotes y la va a purificar. Ahora, es muy interesante, hermanos, porque el Señor Jesucristo no tarda en su venida, pero incluso el día de hoy ya existe una escuela de sacerdotes. Estuve estudiando un poquito más del tema, pero hace muchos años inició un proyecto que se llama el Instituto del Templo. Esto ya tiene muchos años, y el propósito del Instituto del Templo es, en Jerusalén, es reconstruir el templo. Le llaman ellos el tercer templo. Ya tienen el menorá, que es, ¿cómo se llama? El candelabro. Ya tienen las vestiduras sacerdotales. Ya están criando las vacas alazanas, así como está en el libro de Levítico. Ya tienen muchas cosas preparadas, solamente que pues por la situación tan crítica en Medio Oriente no tienen permiso ni de sacrificar nada. Por ahí leí una noticia donde un judío intentó subirse ahí a donde estaba el templo y tratar de sacrificar un animalito, y no, es un asunto muy delicado entre los musulmanes y los judíos allá arriba, ¿no? En el templo en el monte del templo le llaman, ¿okay? Entonces, el día de hoy no hay un tercer templo, pero este instituto se ha encargado de preparar ya todo, ¿verdad? Ya tienen un coro de los levitas, ya tienen muchas cosas. Hay una escuela de sacerdotes. Esta escuela se llama Netzer HaKodesh, que es el Instituto de Estudios Sacerdotales. Y ya, desde el 2016 ya está esta escuela. La escuela es muy interesante lo que ellos dicen. A los sacerdotes ellos les llaman Kohanim, que significa sacerdotes. Pero este grupo hacen un llamado a todo el mundo, a todos los judíos, y dicen: si alguno puede comprobar que es de la tribu de Leví y está interesado, le podemos enseñar cómo funciona. Ellos están haciendo una lista de todos los descendientes de la clase sacerdotal. Y estos Kohanim deben cumplir requisitos, criterios, tener herencia sacerdotal, deben de haber nacido y crecido en Israel, haber observado las leyes de pureza. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el día de hoy ya hay cierta organización, ya hay un grupo de gente de la tribu de Leví que está buscando purificarse y alistarse para saber, cuando ya se pueda construir el templo, cómo ellos van a servir y dar los sacrificios, todo esto como en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces no va a ser muy difícil que el Señor Jesucristo venga y cumpla esta promesa, porque ya desde antes de que Jesucristo regrese, ya está empezando a rejuntarse otra vez la tribu de Leví. Ya están empezando a organizar la construcción del templo, que todavía no les dan luz verde porque hay muchos problemas político-sociales
y, y de índole hasta bélico, muchos problemas. Pero todo está listo para que Cristo purifique el sacerdocio levita. Si Jesucristo regresara hoy, ya hay animales que sacrificar, ya hay levitas, ya hay un coro, ya nada más. Y así como son las construcciones, si usted ha visto cómo algunas colonias rápido levantan su casita de 2 cuartos y ya los judíos con mucho dinero rápido pueden construir un templo, ¿verdad? Cristo puede cumplir esta promesa cuando Él regrese. ¿Okay? Ahora, yo sé que este asunto no tiene mucho que ver con los cristianos, pero Dios todavía tiene su interés en Israel. Lea el Apocalipsis, hasta los 144,000, que a veces son mal interpretados y mal leídos, léalo, son 144,000 judíos. Entonces, Dios todavía tiene planes para Israel, y uno de ellos es purificar la tribu de Leví. Ahora, pero sí hay una aplicación para nosotros, hermanos. Cuando Cristo regrese, Él quiere purificar esta tribu, reorganizarla y ponerla a servir. Pero yo sí creo, hermanos, que Dios está interesado en que también nuestra vida sea afinada y limpiada. El texto, el versículo número 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Yo sí creo que a nuestro Dios le es muy importante también que usted y yo como cristianos busquemos una vida limpia. Porque así como Cristo, lo primero que cuando regrese va a hacer, o una de las primeras cosas, es afinar y purificar a la tribu de Leví. ¿Usted no cree que a Dios también le interesa que usted y yo tengamos una vida más limpia? A Dios le importa. Mire, la Biblia dice en Jeremías 6:8: corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías 4:14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Entonces, para Dios en el Antiguo Testamento era muy importante que fuera un pueblo puro, limpio. Pero si usted estudia el Nuevo Testamento, el mismo Dios santo del Antiguo es el mismo Dios santo del Nuevo. Y ahora dice que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces, busque usted ser limpio en toda su manera de vivir. Quiero preguntarle, ¿de qué cosas podría usted purificarse en su vida para tener una vida más agradable para Dios? Piénselo. ¿Será que usted en este mundo se ha empezado a ensuciar de pecado y que el Señor Jesucristo quiere verle con una vida limpia, más pura y más agradable a Él? Entonces piénselo, ¿cómo puedo tener una vida más limpia delante de mi Dios? Porque si el Señor va a venir a purificar a los levitas, ¿usted no cree que a Él le interesa también que su iglesia, sus creyentes el día de hoy tengamos una vida limpia también? Sí, claro que sí. Entonces Dios sí espera que usted se esfuerce por tener una vida más pura. ¿Está conmigo? No conozco su vida, pero Dios sí. Y Dios quiere que usted tenga una vida más limpia delante de Él. Así que la segunda venida de Cristo va a ser para purificar a los sacerdotes judíos, y Él quiere una vida limpia para nosotros. Pero hay una cosa más, un detalle muy interesante. La segunda venida de Cristo va a ser para purificar la adoración y la ofrenda. Fíjense el versículo número 3, al final, dice: y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Versículo 4: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Esta parte última es muy interesante porque habla de las ofrendas. El tema de las ofrendas en el libro de Malaquías es muy recurrente. A cada rato se habla de las ofrendas en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Se habla mucho de las ofrendas. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Dios es digno de nuestra ofrenda. Dios es digno de nuestra ofrenda. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla del tema de la ofrenda. Ahora, yo sé que hablar de la ofrenda es algo que en una iglesia hablar de la ofrenda puede ser un tema muy espinoso. Y yo sé que muchos en este mundo religioso han abusado en el nombre de la fe, se han enriquecido, ha habido amor al dinero, ha habido codicias, ha habido gente que tiene sus jets, tiene un dineral. Yo sé que ha habido gente que se enriquece en el nombre de Dios, yo sé.
Pero la Biblia también profetiza que habría de pasar esto. Porque dice que también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, si le quieren vender agua del río Jordán, o le quieren vender sal del río Jordán, o le quieren vender una piedra del río Jordán, o le quieren vender un aire del río Jordán, cuídese, porque hay mucha gente que quiere vender para enriquecerse. Ahora, aunque hay una cruda realidad en cuanto a esto de los dineros en el mundo religioso, a pesar de eso, la Biblia sí habla de la ofrenda. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el tema de la ofrenda es importante, porque la ofrenda es un reflejo, o debería de ser un reflejo de nuestra vida espiritual. Y también porque el Señor es digno de nuestra ofrenda. Entonces, Cristo es digno de nuestra ofrenda porque Él dio su vida por nosotros. Y si Él dio su vida, ¿por qué uno no debería estar dispuesto a dar parte de una ofrenda o parte de mi salario, de mi ingreso, cuando yo le doy una ofrenda, pero Él dio su vida por mí? ¿Sí está conmigo? Cuando uno lo piensa en perspectiva, la Biblia dice que Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, no creo que sea mucho. Cuando un creyente entiende eso, no se le va a hacer difícil el tema de la ofrenda. Obviamente, cuando una persona no es ni salva, sí va a cuestionar, no, esa gente puro dinero. Sí, pero al menos para mí no es injusto que Dios merezca una ofrenda de mi parte cuando Él dio su vida por mí. No se me hace ni siquiera comparativo, ¿verdad? Mi ofrenda con lo que Él dio por mí. Ahora, Cristo es digno de nuestra ofrenda. Cristo es también el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Si usted da impuestos al gobierno, ¿por qué no dar un diezmo? ¿Por qué no dar una ofrenda? ¿Por qué no dar una donación de corazón pensando en que el Señor lo vale? ¿Sí está conmigo? Ahora, Cristo usa los diezmos, las ofrendas, las donaciones para la expansión de su reino y también para su obra y para que haya más gente salva, más discípulos. Ahora, entonces, en Malaquías habla mucho del tema de la ofrenda. Yo creo que Dios sí se honra cuando yo o usted le damos una ofrenda, porque la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. También aquí en Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí, también dice la Biblia. Entonces, Dios sí se honra de que usted y yo le demos ofrenda. Ahora, yo ni sé quién da ofrenda y quién no, pero yo le predico lo que está en la Biblia, ¿ok? Ahora, pero hay algo más. Nuestra ofrenda debe ir acompañada de una actitud de reverencia, de respeto y de una vida limpia delante de Dios. Por eso, hermanos, hubo tiempo donde Dios dice que el pueblo de Israel daba ofrenda, pero Dios estaba harto de la ofrenda. Porque aunque ofrendaban, su vida, su manera de ofrendar era repugnante para Dios. Quiero que ustedes vean nada más un momento, Malaquías vea capítulo 2, versículo 13, nada más por poner un ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. Dice, y esta otra vez, dice Dios, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Fíjese lo que está diciendo. A mí no me interesa tu ofrenda, está diciendo Dios. Ahora, ¿por qué? Dice Dios, no quiero ni mirar tu ofrenda. Vea capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces la palabra de Dios está diciendo, hermanos, que a Dios no le importaba tanto la ofrenda, sino una ofrenda de corazón. ¿Está conmigo? Por eso es que no es suficiente una ofrenda. La ofrenda es el inicio de una persona que quiere agradar a Dios. Pero tú no puedes adorar a Dios bien hasta que estés limpio de pecado. Spurgeon dijo, tú no puedes adorar bien a Dios bien hasta que hayas sido limpiado por Cristo. Y eso nos da una lección muy importante a nosotros.
Sí hay que ofrendar a nuestro Dios, pero hay que hacerlo de corazón y con una vida que refleje una vida de devoción a Él. Nuestra vida no está en orden, no está limpia, nuestra ofrenda no va a ser agradable a sus ojos. ¿Sí está conmigo? Es lo que Dios nos enseña. Entonces, nuestra ofrenda debe estar respaldada por una vida que agrada a Dios. Está bien ofrendar, pero cuídese de ofrendar, pero que su vida no sea algo agradable a Dios, porque esa ofrenda no le va a agradar a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, a Dios sí le interesa que le ofrendemos, no porque necesite nuestro dinero, sino porque debe de reflejar nuestro corazón, debe de reflejar nuestro agradecimiento. Yo muchas veces he dicho a la iglesia, a mucha gente, y la verdad no me importan las críticas, que porque a veces se hable de la ofrenda en nuestra iglesia. Cualquier persona sensata sabe que la Biblia habla de la ofrenda. Entonces, nosotros somos una iglesia bíblica y de vez en cuando vamos a hablar de este tema. No todos los domingos, porque hay gente que dice, es que en esa iglesia todos los días hablan de dinero. En esta iglesia no hablamos de dinero toda la vida, hablamos de la Biblia toda la vida, eso sí. Y a veces se habla de la ofrenda, claro que sí. Pero hermanos, una ofrenda no va a ser agradable delante de Dios si tu vida, si tu actitud no es la correcta. Si tú das para ser visto, si tú das porque te falta y esperemos que ya dando a ver si me lo multiplica. Dios no es portafolios de inversión para ver si ya aparece más dinero, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. No hay que dar por necesidad, ni para ser vistos, ni nada más por compromiso y quedar bien, ¿no? Hay que dar de corazón, con agradecimiento, con una actitud reverente de decir, Señor, yo te quiero dar mi diezmo, te quiero dar mi ofrenda, quiero dar para tu obra, pero Señor, todo lo que tú me diste esta semana te agradezco. De verdad que comí bien, comí rico y me supliste para todas las cosas. Dios, eres bueno y yo quiero darte mi ofrenda. Yo le doy un consejo. Antes de ofrendar, antes de pasar al arca, póngase a orar un momentito ahí, antes de pasar, o mientras esté formado en la fila, ¿verdad? Y piense cuán bueno Dios ha sido con usted, ¿sí? No olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103. Cuide mucho su manera de ofrendar. En realidad a Dios no le importa tanto la cantidad como la calidad, no tanto cuánto, sino cómo viene usted a darle esa ofrenda, ¿ve usted? Entonces a Dios le interesa. Por eso es que aprendemos esto de los levitas. Ellos ofrendaban, pero ofrendaban sus miserias, lo sarnoso, lo corriente, lo cojo, lo tuerto, lo mutilado, lo que le sobraba. Por eso con un cristiano, yo no puedo saber si una ofrenda de 100 pesos es mucho o es poco. Si le sobran 100 pesos y lo da, aguas, porque Dios no es para sobras. Sobras a los perros, y discúlpeme, pero así hablamos, ¿sí o no? Las sobras se lo da al perro. Así es en mi casa. Lo que nos sobra se lo damos al perro. Pero Dios no es digno de sobras. ¿Me escuchó? Dios es digno de lo mejor, de lo mejor de lo nuestro. ¿Ve? Ahora, si para usted 100 pesos es algo que cuesta mucho, que significa mucho por cómo andan sus finanzas, Dios se puede honrar con una ofrenda de 100 pesos. Todo depende de lo que significa para usted, de su corazón, de cómo viene a ofrendarle al Señor. ¿Está conmigo? O sea, a Dios le importa su ofrenda, pero le importa el corazón detrás de la ofrenda. ¿Ve? Ahora hay una última frase que quiero ver ahí, porque les habla de la ofrenda y luego les dice una frase bien interesante. Les dice, y será grata en el versículo 4 a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Cristo va a purificar el sacerdocio levita y todo, y luego dice en el 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dios les recuerda como en los días pasados y años antiguos daban una buena ofrenda. Ahora no me refiero a la cantidad, quizás se refiere cuando ofrendaron, porque con los tiempos de Moisés eran gente del desierto, eran gente que pues estaba muy limitada. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que reúna una ofrenda para mi templo. Y el pueblo se desvive, da hasta alhajas, da oro, da plata, da muchas cosas, pero lo da de corazón y se levanta un templo para Dios. O tal vez se refiere a los tiempos de Salomón y de David, cuando David quería darle una casa a Dios y prepararle un templo bien bonito.
Y mire, para mi gusto, ese templo se debió haber llamado Templo de David, porque él puso todo, ¿ah? Hasta los planes, los planos, todo estaba hecho, ¿verdad? Entonces Salomón nada más llegó a firmar, ¿ah? Como pero el templo de Salomón, como se le conoce, fue una cosa de mucho lujo. Pero fue así porque David dio con su corazón, Salomón dio con su corazón, el pueblo dio con su corazón. Independientemente del metal o del costo, que fue una cosa de mucho dinero para nuestros tiempos, ¿verdad? Pero mire, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel daba con gozo, daba sin estar diciendo, ay, otra vez tengo que dar, otra vez tengo que dar. Mira, cuando usted sienta que tiene que dar, no dé nada. Dios no necesita de su dinero. Si usted piensa que tiene que dar, está en la calle, no sabe qué está haciendo. No dé. Pero cuando usted dice, yo quiero dar porque Dios fue conmigo, bueno, es diferente, está conmigo. La actitud es importante. Y Dios les recuerda a ellos, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel me honraba con su ofrenda. Me daban con corazón, me daban con prioridad, me daban las primicias. Era un pueblo nómada que andaba de rancho en rancho, de comunidad en comunidad, buscando agua y dando vueltas en el desierto. Pero un pueblo que aprendió a amar a Dios y que aprendió a dar a Dios. ¿Está conmigo? Sí, rebeldón y todo, pero daban a Dios. Y yo pensaba, hermanos, tal vez hubo un tiempo en tu fe, un tiempo donde tal vez al principio de tu fe estabas enamorada de Dios, estabas ardiendo en tu fe por Dios. No te pesaba ofrendar. A lo mejor eras pobre y dices, híjole, no tengo nada, pero el pastor dijo que vamos a ofrendar y el pastor dijo que vamos a dar para el camión o no sé qué y no tengo mucho, pero wow, y ahí está uno contando sus pesos y lo da con corazón. Y eso vale más que ahorita, ya viene la ofrenda. Ya otra vez el pastor nos va a pedir. ¿Está conmigo? Hubo un tiempo donde el corazón quería darle a Dios, no nada más una ofrenda. Querías darle tu vida, tu tiempo, tus recursos. Querías aprender la palabra de Dios. Hubo un tiempo en el pasado donde tal vez la cantidad de tu ofrenda no era mucho, pero batallabas con tus finanzas, pero dabas lo que había en tu corazón y dabas lo que querías dar al Señor. Mire, un avivamiento espiritual no solo da una ofrenda para cumplir y zafarse, da con corazón. Y eso pasa realmente muchas veces. Pero un avivamiento espiritual regresa a los años pasados, a los días pasados, donde estábamos enamorados con el Señor. Paul Chappell, en el devocional de creo que ayer o hoy, dijo, debemos recordar que el avivamiento no es Dios volviendo a nosotros, sino que los cristianos vuelvan a Dios. Que usted vuelva a Dios, a esos tiempos. Recuerde cuando estaba bien. Mire, hay momentos donde estábamos bien entusiasmados y no nos pesaba venir a la iglesia el miércoles y el domingo y el sábado a ganar almas, y no nos pesaba leer la Biblia, y no nos pesaba ayunar, y no nos pesaba orar, y no nos pesaba hablarle a alguien de Cristo, y no nos pesaba que alguien nos pidiera un favor en la iglesia, porque con gusto, pues, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Hasta uno preguntaba qué puedo hacer, ¿verdad? Y ahorita alguien nos dice, oye hermana, ¿me puede ayudar? Déjame ver, es que tengo muchas cosas que hacer. Déjame ver. ¿Dónde está la pasión y el amor que le tenía usted al Señor del pasado? Tal vez por eso es bueno pensar en lo que dice Malaquías, cuando les hace pensar así, ¿verdad? Como en los días pasados, como en los años antiguos. Esta semana mi esposa y yo nos sentábamos a cenar con una hermana muy nueva en la iglesia. Y la escuchábamos y nos daba tanto gozo ver que esta hermana es muy nueva. No conoce tanto de Biblia como yo, no sabe de muchos asuntos, no sabe muchas cosas, trata de enderezar su vida. Pero cuando yo lo escuchaba yo decía, wow, qué bonito corazón, porque ella decía, es que pastor, me decía, yo quiero que todos sepan que yo estoy enamorada de Cristo. Yo quiero que todos sepan que yo no puedo vivir sin Dios, así decía. Y ella decía, yo le quiero hablar a todos le quiero hablar lo que Dios es para mí. Y yo decía, wow, qué bonito. Cómo me gustaría que muchos hermanos tan sabiondos que saben la Biblia y tantos años de conocer a Dios tuvieran el amor
que esta persona tenía por su Salvador. ¿Está conmigo? A veces bueno fuera para muchos de nosotros regresar al pasado cuando teníamos una fe que ardía, un corazón devoto al Señor, enamorado, que quería hacer algo para su Dios. ¿Está conmigo? Y yo le quiero animar que usted piense en eso en su propia vida, porque Dios quiere traer avivamiento para nuestra vida, pero tenemos que pensar en los días antiguos, en los años del pasado. Y Dios puede hacer algo en nuestra vida si usted le dice: Señor, yo quiero volver a tener ese corazón, yo quiero volver a tener ese ánimo, yo quiero volver a tener esa fe, quiero volver a enamorarme de ti, buscarte con ardor, y quiero hacer algo para ti. A ver qué encuentro hacer en la iglesia, Señor, permíteme hacer algo para ti. ¿Sí está conmigo? No permita que su corazón, su fe se enfríen, y que llegue el momento como el pueblo de Israel llegó a ofrendar. Sí, ofrendaba, pero con un pesar. Yo me imagino al pueblo de Israel haciendo esto: otra vez. Y por eso Dios dice: no miraré su ofrenda, por su corazón. Entonces yo creo que Dios nos puede enseñar mucho a través de este caso y de la segunda venida dicha por Malaquías, ¿no? Nos enseña a tener confianza en las promesas de Dios y confiar que un día sí va a regresar Jesucristo por nosotros. Nos enseña también que hay que luchar por tener una vida más limpia para Él, porque si Cristo va a venir a purificar a los levitas, yo creo que Él espera de usted y de mí una vida más limpia para nuestro Dios. Y podemos tomar algunas decisiones en esta hora. Y también luche porque podamos ofrendar, pero con una actitud, con un corazón de agradecimiento, de vivir una vida agradable para nuestro Dios, hermanos. La ofrenda no se le da a usted a la iglesia, es solamente un medio, ¿sí? La iglesia es un medio por el cual yo ofrendo a mi Dios, pero le ofrendo a mi Dios. ¿Está conmigo? Cuando una persona llega a decir: no, yo quiero saber cómo se usan las ofrendas que yo doy a la iglesia, en mi mente es: no, este cuate está perdido. En primera, porque le da a la iglesia. En segunda, porque quiere saber qué hacen con mi dinero. No, cuando yo doy, mire, cuando entra mi ofrenda aquí ya no es mi dinero, hermano. No sé el suyo si sigue siendo suyo, pero cuando entra mi dinero, es más, cuando entra mi sobre ya no es mío, hermano. ¿No? Pero hay gente: no, yo quiero saber qué se hace con mi dinero que ofrendo. No, si tanto te interesa tu dinero, te lo regreso, porque es tu dinero. Pero si es de Dios, deja a Dios en paz, cuando uno lo hace con el corazón correcto. ¿Está conmigo? Por eso es muy importante que cuide su corazón. Y tal vez necesita usted decirle: Señor, yo quiero que me avives. Me hiciste recordar esos días cuando estaba enamorada, estaba tan ardiente por las cosas de Dios. Y Señor, siento que he perdido eso. Quiero regresar a los días antiguos, a los años pasados, cuando te amaba de corazón. A Dios le importa mucho el estado de nuestro corazón, hermanos. Por eso cuide su corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a tomar un momento para orar a nuestro Dios, tomar algunas decisiones. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, en esta hora te quiero dar gracias por el privilegio de compartir tu palabra con tu iglesia. Gracias por todos los hermanos, nuestros invitados que están aquí, también por los que se conectaron en la transmisión, tal vez por enfermedad o porque están lejos, pero se están conectando para buscar escuchar tu palabra. Pero Padre, ahora ayúdanos a tomar en serio tu palabra y tomar algunas decisiones personales. Si tú nos hablaste, yo sí creo que tú esperas que te respondamos. Y ayúdanos a responder con una vida más agradable, más pura, más confiada en ti, más avivada, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones. Y así, con ojos cerrados, en actitud de oración, quiero preguntar: ¿quién de los que estamos aquí podría decir: Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones en mi vida? ¿Puedo ver su mano? Dios me habló a mi corazón, yo quiero tomar decisiones. Amén, amén. ¿Por qué no dobla una rodilla, si su salud se lo permite, y le dice: Señor, tú me hablaste a mi corazón, yo quiero recuperar mi primer amor, yo quiero amarte más,
Yo no quiero tener una fe fría, indiferente, que le choca ofrendar, que le choca venir a la iglesia, que le chocan las cosas espirituales. Yo quiero ser una persona, Señor, que te ama, que se apasiona, que cada segundo en tu casa es lleno de gozo y que venir y ofrendar y escuchar y cantar y adorar y todo me llena, Señor, y te amo y quiero servirte, quiero seguirte, quiero ofrendarte, quiero honrarte con mi vida, quiero buscar una manera de servirte en la iglesia, Señor. ¿Por qué no habla con Él un momento? ¿Usted ofrenda? Yo no lo sé, literalmente yo no lo sé. Pero a lo mejor Dios tocó su corazón de decir, yo quiero ofrendarle a mi Dios. La cantidad es lo de menos. La actitud, el corazón, lo que representa, el esfuerzo, el valor de lo que usted le da a las cosas, yo creo que eso es muy importante. Y dígale, Señor, yo quiero honrarte con mis bienes. Yo quiero empezar a diezmar o a apoyar a la obra misionera. Yo quiero empezar a dar a tu obra, a ti. Yo quiero darte a ti ofrenda, Señor. Yo quiero crecer en conocerte más. Yo quiero, Señor, servirte de alguna manera. Yo voy a confiar en este tiempo difícil en mi vida. Yo voy a confiar en ti. Si tú cumpliste tus profecías en la primera venida de tu Hijo, yo confío que tú vas a cumplir las promesas que me has hecho a mí. Yo quiero, Señor, comprometerme y luchar por una vida más limpia para ti, para tener una vida agradable a tus ojos. ¿Por qué no ora un momento al Señor? Le dice su corazón, le dice sus decisiones y de rodillas se compromete con el Señor. Él es digno de nuestro compromiso. Hable con Él un momento. Dígale, Señor, reconozco que hace unos años mi fe era más bonita, más fuerte. Y yo quiero otra vez, una fe que le habla a todos de Jesús, una fe que busca hacer algo para ti, una fe ardiente, como en el principio. ¿Por qué no busca tomar alguna decisión en lo personal de su corazón? Hable con Él un momento, ore a Él. Déjeme preguntar si hubiese alguno que no está seguro de ir al cielo. Cristo le ama y Él dio su vida para darte la vida eterna. Y si hay alguien que dice, yo no estoy seguro de tener vida eterna, pastor, tengo mis dudas, yo te invito a recibir al Señor Jesucristo. Le invito a abrir las puertas de su corazón y invitarlo y decirle, Señor, sé mi Salvador, necesito tu vida eterna, te ruego que me salves. Y si hubiera alguien que dice, pastor, yo quiero invitar a Cristo a mi vida, yo quiero orar por usted, nada más levánteme su mano un momentito. Habría alguien que diga, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo, pero yo quiero invitar a Cristo a mi vida. ¿Habría alguien así? ¿Podría levantar su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón, pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Habría alguno? Señor, yo te quiero poner en las manos a cada persona que está aquí, a cada uno que le hablaste a su corazón a través de tu palabra. Te ruego que nos conceda, Señor, tener fruto en nuestra vida, avivamiento espiritual, y que las decisiones que se tomaron se puedan vivir, Señor. Y Señor, queremos esperar desde los cielos el regreso de tu Hijo, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Nos emociona pensar en que un día tú vas a regresar por nosotros, y me pregunto cómo va a ser cuando regreses. Pero ayúdanos a vivir de tal manera que estamos listos esperando la venida de tu Hijo. Y Señor, bendice las decisiones tomadas en esta noche. Hay creyentes que quieren ser más puros en su vida, más agradables a tus ojos, dar ofrenda con buena actitud. Tal vez, Señor, habrá algunos que dudaban en los tiempos difíciles y se aferraron a confiar en tus promesas. Tal vez habrá algunos que han buscado avivamiento espiritual, personal, y también oramos por tu iglesia, que nos des avivamiento espiritual. Todos lo necesitamos, Señor, ayúdanos. Y te ruego que tú bendigas a tu iglesia y las decisiones tomadas. Te lo rogamos. Incluso si hubiera alguno que en el futuro escuchara esta predicación a través de las redes sociales y se diera cuenta que necesita recibir a Cristo,
bendice su vida y que pueda recibir a Cristo de corazón, poniéndose a cuentas contigo acerca de su pecado y pidiéndote que le perdones y le salves y que entres a su vida. Bendice, Señor, estas decisiones que se están poniendo en el altar y que podamos, Señor, vivir para ti mejor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.